Esta es la mesa ancha electoral para analizar, debatir, opinar alrededor de los temas del día, pero ahora, cuando estamos a 5 días de las elecciones al Congreso, ustedes tienen la posibilidad de conocer también los candidatos al Congreso. Esta semana hemos decidido hacer mesas anchas electorales regionales para que ustedes también conozcan esas caras que se están lanzando de cada una de las regiones de Antioquia, de Cundinamarca, de Bogotá. Y esta es la mesa ancha Caribe. Tenemos un actual congresista y otras personas que están aspirando a llegar al Congreso de la República, así que se los voy a ir presentando. Stephanie Galeano, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti, gracias a toda la audiencia de RCN. Pues bueno, Stephanie Galeano, la 101 del Partido Alianza Verde, la del plátano, la cabeza de lista. ¿Dónde? Del Partido Verde en Bolívar. En Bolívar, es importante decir, por supuesto, el de departamento. Lili Díaz, Lili, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, súper feliz de venir a representar el Partido Conservador como la mujer atlanticense. ¿Qué número? C105. C105 en Atlántico. Juan Rachif. Bueno, un saludo muy especial para todos los que nos están viendo. Juan Rachif, muy contento de estar acá para poder contar cuáles son nuestras propuestas y por qué queremos llegar al Congreso de la República con la Alianza Verde y el número 29. Y finalmente está con nosotros Alfredo de Luque, Alfredo que es actualmente congresista, gracias también por aceptar esta invitación y que viene representando a La Guajira. Este sí me lo sé. Ese sí te lo sabes. Bueno, Alfredo de Luque, estoy en la lista del partido de la U, en el número 3 del tarjetón, actual senador de la República. Y bueno, queriendo también seguir representando al Caribe y a las regiones del país en el Congreso. Miren, arranquemos hablando por un tema que se nos ha puesto sobre la mesa y es quizás otro enfrentamiento entre esos poderes locales y el gobierno nacional. ¿Qué es lo que pasó entre el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que denunciaron en las últimas horas que podría haber un atentado en contra de ellos y otros 100 periodistas en medio de una rueda de prensa a la que ellos habían citado en Hidroituango? Ellos decidieron cancelar eso. Sin embargo, ante las denuncias de eso, contrario a que quizás se ordenara una investigación, protección, aseguramiento, acompañamiento, el gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, lo que hizo, según las palabras de los mandatarios locales, fue desestimar estas denuncias sobre eso, que nos representa, por un lado, sí, esa falta de articulación entre el gobierno nacional y el local, pero por el otro lado también la protección que se le está dando a los líderes de la oposición en el país. Quiero que arranquemos hablando, Alfredo. Es muy compleja la situación, la posición que tiene la unidad de protección ante el país en estos momentos y en especial a nosotros que hemos sido líderes de oposición, es algo que hace como a regañadientes. Yo mismo estuve reunido varias veces con el director en su oficina, una vez en su oficina y salí regañado porque él dice que nosotros no necesitamos protección, que por qué nos tienen que proteger. Entonces es como una ideología que está incrustada en ellos que no permite Alfredo, que nosotros usted fue a hagamos pedirle ese protección tema. porque había recibido amenazas, Claro, porque miren, no ha podido llegar a algunos sectores de su departamento. Te pongo un ejemplo, Maritza. Yo tuve que cancelar varias agendas en el país porque no podíamos llegar a las regiones. El viernes pasado exactamente estaba en el municipio de Maicao y me llamó un mayor de la policía y me dijo: Alfredo, ¿dónde estás en Maicao en estos momentos? Y yo estoy en tal sitio, y a los 10 minutos estaba rodeado de policías porque había una amenaza supuesta de secuestro de algún candidato en La Guajira. El mayor llegó en un minuto, pero aún así el gobierno nacional desestima esas digamos, amenazas que podemos tener nosotros por estar siendo una oposición, en mi caso una oposición racional en el Congreso de la República. Pero eso va más allá. En este gobierno hay como un desprecio a las autoridades regionales. Mira lo que sucedió no solamente con el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia en este caso, mira lo que sucedió con los alcaldes de Córdoba que fueron a pedirle al gobierno ayuda para su municipio y fueron dejados tirados en el piso en una sala de un centro de convenciones. Es algo que de verdad no está en la cabeza de este gobierno trabajar de la mano de las autoridades locales, sino todo lo contrario, despreciarlas y hacer ese tipo de desplantes que en realidad lo que hacen es desconocer la autoridad regional que también es dada a ellos a través de un mandato popular. Eso a veces no lo siente. Entonces, la unidad de protección en este gobierno está completamente ideologizada, y eso lo que hace es que no se ejerza de verdad una verdadera protección. Lo hacen a regañadientes, porque si por ello fuera, los líderes de oposición estaríamos caminando por las calles del país sin protección y quizás qué más hubiera pasado. Quiero recordarte todo lo que ha pasado en esta campaña política. Han habido atentados a actuales congresistas, magnicidios, es que tenemos aquí ya como el de Miguel Uribe, y parece que ante ellos no pasará nada en un país que incluso a los ojos, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, aumentó su mapa de riesgo de manera exponencial en estos últimos años. Sí, Juan. Mira, Marixa, yo creo que en un recuento, la fuente principal de la violencia en nuestro país
es el sectarismo y la polarización que hemos vivido en nuestro país. Más allá de cualquier ideología política, nosotros lo que tenemos que debatir es sobre lo fundamental, sobre lo que está bien. La seguridad, la educación, la salud es lo que está bien y eso no es de ideología política. A mí me importa verdaderamente un carajo si eres de derecha o eres de izquierda. Nosotros lo que debemos debatir es lo que verdaderamente necesita el país. Y la seguridad, como lo manifesté inicialmente, es propiciada por el sectarismo y la polarización que estamos viviendo en nuestro país. Nosotros verdaderamente necesitamos una reconciliación en el Congreso de la República donde podamos estrechar la mano con uno y otro sector y poder en medio de las diferencias poder deliberar lo que necesita nuestro país. Eso es lo principal. Juan, digamos, usted que también, digamos, está haciendo campaña al Congreso y que tiene que hacer una campaña nacional, le quiero preguntar si ha sentido que hay algunos territorios vedados en el país donde le dicen, por ejemplo, yo he tenido aquí muchos candidatos que me dicen, yo no puedo llegar al Bajo Cauca antioqueño. Claro. O no puedo llegar al sur del Bolívar, que queda justamente en la zona Caribe. Claro, Marixa, dentro de mi agenda yo tenía, por ejemplo, el 21 de enero ir a Ocaña, norte de Santander. No pude ir porque los líderes me dijeron preferiblemente no vengas porque la situación en materia de seguridad está supremamente crítica. Y apelando a la pregunta inicialmente, lo que está sucediendo entre los alcaldes y el gobierno nacional es un tema de rentabilidad política, es justamente la disputa del poder lo que está llevando a que hacer oposición en algunos de los casos, no en todos, porque la oposición es algo que verdaderamente fortalece la democracia. Lo que está pasando verdaderamente es que hacer oposición genera rentabilidad política y a portas de la contienda electoral del 8 de marzo, lo que estamos dándonos cuenta es que echarnos el agua sucia entre unos y otros, lo que tiene como efecto es la deposición de los votos en las urnas este domingo. Lili. Bueno, yo pienso que nos deberíamos concentrar en lo principal, que es que los mandatarios y candidatos podamos tener esa seguridad de poder llegar a cualquier parte, tanto del departamento como del país. Obviamente, pues ya mis otros dos colegas participaron y también vivieron todo lo que seguro mi compañera también. Yo también viví una situación de este apoyo a la mujer, el emprendimiento, talleres que yo hice en todo el departamento del Atlántico y hubieron momentos en los cuales tampoco pude asistir a reuniones y tuve que dejar talleres por la mitad porque en el barrio o en el sector donde yo iba a hacer ese taller hubieron 3 muertos 2 horas antes de mi actividad y realmente para mí esto es algo súper importante, es una problemática que el gobierno tiene que escuchar más que buscar los intereses personales, debemos buscar el bienestar de la comunidad, de poder tener la libertad de poder votar por quienes queramos y que esas personas también puedan tener ese encuentro y roce, porque es un punto muy importante. Sí, Estefanía. Bueno, Mari, tú lo acabas de decir, en Bolívar, en el sur de Bolívar, tenemos una situación compleja con esos municipios, desde Morales hasta Cantagallo, y es que la paz total no llegó completamente al sur de Bolívar, incluso en nuestros Montes de María tampoco. Esto es una situación que se agrava y no tiene que ver con lo ideológico, tiene que ver con el resultado de una estrategia que a mi parecer en estos momentos ha fracasado. Y con eso no quiero decir precisamente que ha fracasado solo porque el gobierno nacional se lo propuso, sino porque también la polarización en la que estamos ha hecho que incluso la oposición de este país se aproveche de esas situaciones tan complejas para convertirlo en su caballito de batalla en las elecciones. Para mí como candidata es profundamente preocupante que utilicen la seguridad y sobre todo generalicen el tema de la violencia como si eso fuera un eslogan de campaña. No podemos volver a los tiempos en donde el miedo era el que hablaba por los colombianos. Sí, pero Estefanía, es decir, ¿usted cree que aquí hay una estrategia del gobernador y del alcalde frente a temas de seguridad para aprovecharlos en materia electoral? No, yo creo específicamente que lo que está sucediendo es que esas tensiones que hay claramente, es decir, que hay una situación clara entre el gobierno nacional y el gobierno departamental en Antioquia, ha generado precisamente que no se estén haciendo los esfuerzos que necesitan los antioqueños. Voy a decirlo así, es que en la pelea de los políticos, no importa quiénes sean los que estén en las esquinas, los que pierden son los colombianos, son los antioqueños, son los costeños, son los del interior del país, todos perdemos en esa discusión. Por lo tanto, lo que está sucediendo es que no se toman en serio las políticas de seguridad que deben estar
es blindando a la ciudadanía para que nuestra ciudadanía no esté viviendo esta zozobra de que es que de parte y parte ninguno está poniendo en el centro la seguridad de las mujeres, de los hombres y de las personas que están en medio de fuego cruzado. Y el fuego cruzado no solamente los grupos armados, es también el mensaje violento que tienen muchos de los candidatos en esta contienda electoral. Claro, ahora, uno dice, pasando otra vez a Alfredo, si esto fuera un tema ideológico, entonces el Cauca estaría de maravillas en seguridad. Pero el Cauca es una de las regiones del país que está más mal en materia de seguridad. Maritza, no lo dice la oposición, no lo digo yo, lo dice la defensora del pueblo, que fue elegida por Petro con sus amigos en la Cámara de Representantes. El riesgo país, el control de las regiones por parte de los grupos ilegales al margen de los grupos ilegales se exponenció en este gobierno de una manera impresionante. Eso no lo puede negar nadie. Aquí lo que se trata es que este gobierno no tuvo una política pública encaminada a disminuir la delincuencia tanto en la zona rural como en las ciudades, que hoy tiene al país sumido en el miedo y en el caos de seguridad. Eso nadie lo puede negar. Aquí estamos en riesgo los que hacemos oposición, pero está en riesgo también el ciudadano de a pie, al que le da miedo salir a la calle con su celular porque se lo arrebatan y lo asesinan. Aquí está en riesgo los candidatos presidenciales, aquí estamos en riesgo los candidatos al Congreso de la República, los actuales senadores, todos estamos en riesgo. Ha habido atentados a candidatos actuales. Hay un magnicidio en este país, mataron a Miguel Uribe en medio de una campaña presidencial. Aquí no podemos decir que esto es un lema de campaña. Aquí lo que sucede hoy es que la seguridad se deterioró objetivamente y necesitamos que sea recuperada en el próximo gobierno. Miren, llegamos, empezamos hablando de un tema muy local, pero terminamos hablando de la seguridad en el país. Y yo quiero aprovechar con un dato que presentamos en las últimas horas aquí en Noticias RCN en el termómetro político, y es que la Misión de Observación Electoral, que también es una entidad independiente, hace una alerta de 170 municipios en donde confluyen dos factores: la violencia, por supuesto, pero además el constreñimiento, la presión a los electores también por parte de los violentos, la transhumancia, y eso nos da un universo de cerca de 4.5 millones de colombianos aptos para votar que están en esos municipios en riesgo. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes cuáles son, ustedes que están en campaña, cuáles son esos que identifican como unos reales riesgos electorales. El gobierno nacional está hablando por un lado del software y del tema del código fuente, pero otros están diciendo, miren, la violencia en este país, la transhumancia, la presión de los grupos al margen de la ley. Maritza, pero eso es simplemente una narrativa de campaña en contra de las instituciones que tiene el presidente. Eso no es nada más. Lo del código fuente. Lo del código fuente, eso ha sido revisado por las auditorías externas e internas de los partidos políticos y todo. Ahí no hay nada, no hay nada. Aquí lo que hay es un riesgo electoral por la capacidad que va a tener las personas de salir a votar, porque en algunas regiones incluso imponen candidatos todavía los grupos al margen de la ley. Y eso es una realidad, y en unas regiones no se puede entrar porque simplemente hay riesgos de seguridad. Eso es así de sencillo. Juan. Mira, yo creo que eso es un riesgo inminente en el que el día de hoy no vamos a encontrar cuál es la solución efectiva, porque en materia de seguridad hemos venido decayendo. A mí se me hace que, por supuesto, la paz total del presidente Gustavo Petro ha sido nefasta. Con Juan Manuel Santos se desmovilizaron miles, con Duque se desmovilizaron miles, y con Gustavo Petro no se ha desmovilizado absolutamente nada. Al contrario, se han venido fortaleciendo los grupos armados al margen de la ley, y lo único que vamos a esperar en esta contienda electoral es constreñimiento a electores y las armas de frente contra los que van a elegir el Congreso de la República el 8 de marzo. Yo creo que en materia de seguridad nosotros necesitamos varias cosas contundentes, y una de ellas es fortalecimiento institucional, una fiscalía antimafia contundente contra estos grupos subversivos, y por supuesto tecnología para poder abarcar el espectro de manera un poco más amplia. Lili. Bueno, yo creo que también esto es un tema muy serio que deberían tomar en cuenta los altos directivos, y la seguridad es un hecho. Deberíamos hacer la realidad en todos los departamentos, deberíamos hacer la realidad escogiendo bien este debate que se aproxima este próximo 8 de marzo. Yo creo que la decisión la tenemos nosotros, pero no hemos sabido escoger a las personas correctas. Entonces, empecemos por afianzar esa seguridad que necesitamos los candidatos para poder entrar hasta el último huequito que hay en cada departamento, que estoy segura que si en este debate escogemos bien, podemos trabajar no solamente por un departamento, sino por una Colombia tranquila y en paz.
Y finalmente, Stephanie, sobre este tema, los riesgos electorales reales que usted ve. Marisa, yo estoy muy de acuerdo con Lili. Y Lili, tú le has dado, como dicen ahí en mi tierra, al clavo. Al clavo. Oye, porque es que no solamente es el problema de los grupos armados, aquí no se nos puede olvidar que la mayoría de los clanes políticos de la política tradicional, que además ha usado sus estructuras de manera histórica, ha utilizado precisamente al votante, a la persona libre, honesta, trabajadora, como casi que su fortín político. Volvieron la democracia casi que su caja menor. No se nos puede olvidar que dentro de todas las amenazas que hay hoy, la más grave, a mi parecer, también tiene que ver con el constreñimiento al electoral que lo tienen las estructuras. Cuando a un cartagenero, en mi caso a un bolivarense, lo obligan a votar por X o Y candidato porque de eso depende su contrato, o porque tienen que votar sí o sí por X o Y apellido, porque ese es el que tiene garantizada la estructura y la plata, cuando prácticamente nos mandan un mensaje a la ciudadanía jóvenes y libres, como la que yo represento en Bolívar, para decirnos que casi que el mensaje aquí es que si uno no se arrodilla ante esos poderes no puede llegar a la Cámara de Representantes o al Congreso de la República. Ahí es donde está fallando el Estado. Aquí hay que, sobre todas las cosas, educar al pueblo colombiano para que efectivamente en las elecciones, como dice Lili, tome decisiones además justas con su territorio. No puede ser que sigamos aquí votándole a gente que está hoy siendo investigada, por ejemplo, en el caso de Bolívar, en el alcantarillado del Carmen de Bolívar, que 2 veces el alcantarillado se lo han robado los carmeros. O sea, eso es una cosa absurda. Y por eso yo he traído un mensaje conmigo. Y es que este 8 de marzo, en Bolívar especialmente, que es el mensaje que yo le dejo a mis bolivarenses y bolivarenses, es que plata, no. Vamos a votar libre, independiente. Vamos a demostrar que una pelada como yo del barrio Los Calamares puede llegar a representar con dignidad y saliendo precisamente de esa política tradicional que nos ha hecho tanto daño a los bolivarenses. Lili, Stephanie, usted se me adelantó, pero pues definitivamente tenemos que pasar ya a este tema del Caribe, porque nos quedamos mucho en el primer tema, porque terminamos hablando también de la seguridad del país. Pero yo sí quiero que cada uno de ustedes, como candidato en la zona Caribe, en la región Caribe, le plantee a los colombianos que los están viendo en este momento cuál es ese gran problema que hay en cada una de sus regiones, porque cada uno de ustedes, digamos, representa una región distinta o un nicho distinto, y cuál es la solución que ustedes plantean. Y voy a hacer entonces aquí la ronda al revés para terminar con Alfredo Duque. Bueno, perfecto. Lo que hemos hablado, sobre todo a las mujeres cartageneras y bolivarenses, es que nosotros tenemos que defender en el Congreso de la República la seguridad de las mujeres. Mira, Marisa, solo en el 2025 más de 40 mujeres sufrieron casos de feminicidio, es decir, fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres. Y llevamos ya desde el 2019 hasta la fecha más de 200 personas desaparecidas. No se nos puede olvidar que aquí hay un claro ejemplo de que en Bolívar el Estado le ha fallado a las mujeres. Por eso yo llevo esta pañoleta morada, porque a mí no se me olvida que no han vuelto a sus casas. Por lo tanto, esto va a ser una bandera importante de darle seguridad a través de esta voz que yo represento en el Congreso. Y algo súper importante para todos, es decir, no solo para Bolívar, eso lo comparto con la mesa, para todos los colombianos. Yo quiero defender el voto obligatorio. Es que la única manera de ganarle a esta política tradicional y a estos clanes políticos es garantizando que la gente pueda llegar a la urna y que el Estado proteja al votante y no lo deje al libre albedrío para que hagan insisto, con los votantes lo que ellos quieran. Sí, Lili, sé que su tema también es mucho de liderazgo y de liderazgo de mujer en la región Caribe. Bueno, me encanta esta pregunta que hiciste porque se da mucho de la mano con mi campaña. Sinceramente, Herencia que Transforma se convirtió en un camino hermoso por el Atlántico. El 46% de las mujeres colombianas son madres cabezas de hogar, son mujeres matronas y por eso se identifica a la colombiana. Pero en mi departamento el 15% son mujeres que están en casa porque se quedan ejerciendo la labor de la maternidad y no han conseguido una oportunidad para salir adelante. Mi campaña apoya a las mujeres emprendedoras, apoya el progreso, pero sobre todo apoya a la mujer que quiere salir adelante. Está demostrado por medio de mi campaña y lo hemos demostrado, hemos capacitado a más de 500 mujeres que salen enseguida a trabajar, a generar recursos, a generar ingresos. El Departamento del Atlántico ha sido un ejercicio espectacular porque realmente nos hemos encontrado con múltiples necesidades,
pero aparte del alcantarillado, aparte de sectores públicos, aparte de falta de oportunidad, queremos que los jóvenes dejen de emigrar de sus municipios y puedan encontrar progreso directamente desde sus casas, que no tengan que separarse desde su raíz para poder empezar a salir adelante. Yo creo con todo mi corazón de Querencia que Transforma apoya el folclore y la cultura. Vengo de cultura, vengo de un folclore y sé que de esto se puede vivir. Solamente hace falta apoyo. Juan. Mira, 3 cosas fundamentales. Una, acabar con el clientelismo, derrotar la compra de votos y, por supuesto, acabar con la esclavitud contractual que está supeditando a los colombianas y colombianos a que voten por determinado candidato a cambio de un contrato. 2, hacer un gran plan nacional de ordenamiento territorial en las regiones. Los departamentos, sobre todo el Caribe y allá en Bolívar, en el sur de Bolívar, nosotros no tenemos un solo municipio que tenga un plan de ordenamiento territorial, Marixa. Y los que tienen está desactualizado, es decir, eso es como tener un apartamento sin habitación, sin cocina, sin baño y sin sala. Es decir, estamos invirtiendo sobre absolutamente nada y eso es lo que está dejando que los recursos no construyan el país que todos queremos. Nosotros tenemos que darle la cara al agro, darle la cara a los ríos, darle la cara al agua, darle la cara a la educación, a la salud y por supuesto conectar nuestros territorios. En el sur de Bolívar, Stephanie, no hay en la línea una sola vía que conecte los 8 municipios. Eso es insólito que a estas alturas del partido nosotros estemos con un país maravilloso, con 2 mares, con océano y no tengamos nuestros territorios conectados. Quien pone la fuerza de trabajo son los campesinos, son los que menos ganan y son quienes verdaderamente se encuentran en la intemperie en nuestro país. Y cierro con Alfredo, que además pues es de La Guajira, que es el departamento que tristemente ha protagonizado muchos titulares en estos últimos 4 años. Maritza, de fui allí yo, el gran escándalo de la Unidad quiero Nacional de Gestión recordarle del al Riesgo. país que fui yo quien denunció de primera mano la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Fui yo quien le advertía a Olmedo López que no comprara esos carrotanques y fui yo quien evidenció que los carrotanques no servían para el territorio. Le dijimos no los compren, pero obviamente querían comprarlos porque ya tenían su hecho pensado. Estuvimos ahí presentes viendo cómo se perdía más de $1 billón que ha podido llegar a satisfacer necesidades básicas y satisfechas de los indígenas huayú y terminó siendo utilizado para fomentar la corrupción nacional. Pero específicamente otro tema. Yo trabajo mucho en algo que es la era digital. En estos momentos nosotros estamos pasando por la 4ª revolución industrial en el mundo, que es liderada por la inteligencia artificial. Y eso llega a los colombianos, llega a nuestras vidas no solamente para hacer más bonitas las fotos en redes sociales, no. Eso llega para cerrar brechas sociales y de pobreza. Y dentro del Congreso hemos venido haciendo todo un ecosistema normativo que nos va a permitir aprovechar esa 4ª revolución industrial para generar riqueza a los colombianos. Ya avanzamos en muchas leyes al respecto, nos faltan muchas más, pero esa es mi bandera dentro del Congreso de la República. Pues, señores, muchísimas gracias. Aquí está la mesa ancha Caribe. Les quedan 5 días de campaña, muchísimos éxitos en esa campaña y gracias por aceptar esta invitación, que es parte de un proyecto de aporte a la democracia de Noticias RCN. A ustedes, como siempre, también gracias por seguirnos.